Bueno, muchas gracias por asistir a esta nueva sesión. Es la última sesión de este ciclo que me han permitido desde Dama poder celebrar este mes de las mujeres, y me ha encantado hacerlo en las 3 películas que he elegido y a estas 3 mujeres directoras. Y bueno, es la última película de Paula Ortiz. Este año Paula ha estado muy ocupada. Pasó un montón de años desde que debutó con La novia y este año ha estrenado 2 películas. Ya se me ha olvidado otra vez. Across the River, entre los árboles. Al otro lado del río y entre los árboles, porque yo digo Across the River ya está, basada en una novela de Ernest Hemingway, que era un encargo, y esta película que es muchísimo más personal, basada también en otro texto del dramaturgo Juan Mayorga, que se titula La lengua en pedazos. Y que de algún modo también pues resuena con tu primera película, ¿no? Con La novia, en muchísimos aspectos que ahora hablaremos, pero quería que me contaras cómo surge tu acercamiento primero a la figura de Teresa, de Santa Teresa, y después al texto de Juan. Pues, pues mi acercamiento a Teresa fue muy instintivo y muy antiguo. Yo la leí en la universidad. Es cierto que yo no participo de la fe católica, no soy creyente y no he tenido educación católica en ningún sentido. Pero sí que es cierto que, precisamente mi acercamiento a Teresa y a San Juan de la Cruz, a la mística castellana, fue en la universidad desde un lugar muy intuitivo cuando la leí directamente. Sí es cierto que tenía ese conocimiento de historia de la literatura, de los libros de texto del instituto, de Santa Teresa, que considero súper injusto el tratamiento que se le da a una figura y a una mente y a una pluma como la de Teresa. No sé cómo será, desde luego en nuestra generación no se estudia demasiado ninguna literatura de mujeres. Es que es muy curioso cómo Teresa, en el canon de la educación oficial, es dentro del Siglo de Oro, que es un momento absolutamente eléctrico de la cultura española, porque es un momento de encrucijada, de redefinición de identidades espirituales. Es muy loco el siglo XVI y el siglo XVII en España. Seriamente lo es a nivel europeo, pero es que es la redefinición de quiénes somos. Somos bisnietos o tataranietos de los debates de la contrarreforma, de las primeras sociedades modernas en ese momento. En no tantos años se dan figuras como Shakespeare, Cervantes, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, Bach, Descartes, Spinoza. Se dan una serie de gentes diciendo unas cosas en unos paradigmas loquísimos. Sí, muy revolucionarios. Muy, muy revolucionarios con respecto a todos los siglos anteriores. Y a Teresa, si tú sigues los libros de texto de literatura de secundaria o del bachillerato, pone: Teresa era una monja muy, fundadora, que tiene unas carmelitas descalzas, que es cierto que fue una mujer con una vida tremenda también, de la que también señalan dos líneas como esto, y literariamente dicen: y escribía como hablaba. Ese es su valor, lo cual es un valor brutal en un sentido, pero la minusvalora muchísimo. Literariamente con respecto a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, que es el gran poeta místico, que esto no vaya en detrimento de San Juan, a quien yo amo, adoro y me viene mucho y me gusta mucho pensar en él y me ayuda a ser feliz y captar la belleza, lo digo en serio. Pero Teresa sí que es cierto que es una pluma que cuanto yo más la he leído, a mí Teresa me sigue dando miedo, me parece abismal. Si haces un recorrido sobre todo lo que escribió, no cabe en una... Bueno, a mí me parece difícilmente comprensible que una monja del siglo XVI enferma tuviese tanto tiempo, fuera tan prolífica, escribiera más de 10.000 cartas, escribía tantísimos libros, escribía libros de doctrina, libros de autorreflexión y autobiografía, autoconfesión, escribiera poemas que nunca se escribieron, ella nunca, por ejemplo, toda la poética, que es lo que yo descubrí,
que es una poética tan elevada como física, como erótica, como popular, como tremendamente sofisticada y sublimada, la capacidad de crear mundos que ya tenía de los vuelos más altos y los infiernos más terribles. Y explicaros en la película cuando a veces nos dicen, ¿cómo habéis generado imágenes? No hay nada que ella no dijera así. Y muchísimo más. Ella habla, ella provoca, genera muchísimos más universos que tendríamos que ser Marvel para poder acometer. Yo lo he dicho más de una vez, que cuando ella habla de las moradas del castillo de diamante, que el alma es un castillo de diamante, y va explicando sus sensaciones, su percepción a lo largo de esa entrada en ese castillo, de las distintas moradas, las distintas estancias, a qué corresponden, la metáfora que hace, pero el espacio físico y la experiencia física, de cuerpo, de espacio, de naturaleza y de luego traducción a una cuestión en ella misma de creencia. Es complejísima. Yo las moradas no me las he podido terminar, por ejemplo, y me dan miedo. O sea, me meto ahí y digo, no, no puedo leer esto. Tendré que ser más mayor y más sabia para poder leer eso. Entonces me sorprende que una figura tan catalizadora de la identidad de la cultura española, tan instrumentalizada, porque ha sido usada por... Es muy curioso cómo a Teresa cada época la instrumentaliza y el poder la hace sí misma. Fue la más católica en el franquismo, es feminista actualmente, todos la queremos nuestra, porque es tan compleja, tan contradictoria y está tan en tensión su palabra, su pensamiento y su manera de expresión, que a mí me parece inabarcable. Y eso es lo que yo sentí cuando leí sus poemas, que eran, por un lado, muy fáciles. O sea, tú te metes y las sigues, una monja de hace 400 años. Es una monja de hace 400 años. ¿Cómo es posible que nombre experiencias mías o áreas internas que están en algún lugar oscuro y ella les da palabra de una manera mejor de lo que yo jamás sería capaz de hacerlo? Y es una mujer de la que me separan 400 años, que es una monja en clausura, que las diferencias de vida, de código, de todo, y aún así ella te nombra. Y es que eso es lo que tienen los poetas. Esa es la capacidad de los y las poetas radicales. Y tiene eso. Por eso cada generación relee a Teresa y este año... Le reverbera. Sí, es un canal en algún lugar. Y a mí me pasó eso cuando la leí en la universidad. Pero sí que es cierto, y me ha acompañado siempre. Es alguien a quien he vuelto a leer y que me parece muy fascinante, y a la que luego conocí su vida, o sea, partes de su carácter, de su experiencia, de, bueno, otras Teresas. Pero es verdad que el hecho de llevarla al cine o plantear llevarla al cine no surgió hasta ver el texto de Mayorga, porque me parecía inabarcable. Es como, ¿cómo cuentas a Teresa? Y hay otras Teresas, y efectivamente hay otras Teresas y habrá más Teresas. Hay una de Paco Becerra ahora, todo este año. Sí. Habrá más Teresas, seguirá habiendo Teresas. Y yo necesitaba encontrar como el mecanismo, la estructura narrativa dramática, el artilugio para poder contarla. Y eso es lo que tenía. Lo que te proporcionó el... De todas maneras, bueno, ya que estamos en un espacio de guionistas, adaptar un texto dramatúrgico también requiere, o sea, tiene algunas complicaciones, supongo. No Sí. sé a cuáles te enfrentaste tú a la hora de hacerlo. Es muy difícil. A mí me gusta mucho trabajar con textos teatrales, muchísimo, por lo que sea, y tengo como una atracción muy fuerte. Pero, por ejemplo, fue muchísimo más sencillo adaptar a Lorca, pese a toda su iconografía en La novia, a todo su sistema simbólico y con su pureza poética, que adaptar a Teresa y adaptar a Juan Mayorga. Ojo, Sí, sí. es muy fuerte Mayorga, porque Juan Mayorga se juntaban un texto como el de Teresa o la palabra de Teresa con un mecanismo como el que siempre construye Juan Mayorga,
que es apabullante y a mí me resulta un reto cada vez que él me manda un texto o voy al teatro y lo veo, porque Juan Mayorga, que es filósofo y matemático, trabaja desde un lugar en el que lo que hace es algo bastante imbatible y bastante académico. Imbatible porque coge un personaje y lo coloca ante su peor rival. Eso dramáticamente es imbatible. O sea, si va a haber conflicto, si tú sitúas a alguien ante su peor enemigo, su peor rival o su peor reflejo, va a provocar un montón de corrientes, de preguntas, eso es imbatible. Pero es cierto que es una órbita muy intelectual la que maneja Juan y muy, muy mental en todas sus obras, y es el atractivo. Y además tiene una capacidad de verbo muy precisa. Es precioso cómo escribe Juan y cómo se expresa Juan, porque tiene una bondad muy, muy particular y eso lo hace todavía más genial poder trabajar con él y poder hacer un proceso de escritura y de creativo con él. Pero es verdad que es difícil, porque muchas veces, yo se lo he dicho y se lo hemos dicho. Por ejemplo, trabajar esa cadencia, trabajar ese verbo. Eso ya viene un poco con los actores. En la cuestión de la adaptación con Juan fue más difícil a las dos cabezas que eran Teresa y el Inquisidor darles cuerpo y emoción y curva emocional. Eso es lo que hubo que trabajar sobre la obra de teatro original, que era una obra de teatro de una monja, Teresa, sola, haciendo un guiso que venía a ver un inquisidor, y todo pasa en una cocina, discutiendo los dos en la mesa mientras ella corta cebolla. Eso te impresionó mucho, me lo dijiste cuando... lo de la cortar la cebolla. Cortar cebolla y lo que puede ocurrir mientras cortas cebolla. Y de hasta dónde se puede... ¿Dónde puedes ir en una conversación cortando cebolla? Y claro, pero eran 2 horas y pico de obra que dices, esto es una película, hay que manejarlo. Entonces hay que buscarle la curva dramática primero a los personajes, que el teatro permite más el diálogo platónico, por así decirlo. O sea, hay algo más abstracto que te permite el teatro y los tienes ahí. Y luego hasta dónde se podía hacer una construcción de la vida, de la memoria de Teresa, de la biografía, de los recuerdos y de la imaginación, y de lo que ya pertenecía al ámbito de su imaginación, sus visiones, ese otro mundo que ella tiene y que ella expresa. Y ese fue el trabajo, fue muy bonito. Es muy fuerte Juan Mayorga trabajando. Es verdad que no trabajábamos con metodología. ¿Es tan matemático como su...? Sí, no. Sí necesita... es verdad que nunca, cuando trabajamos, que tanto la novia que le hicimos Javier García Redondo y yo, como este guión que le hicimos Javier García Redondo, Juan y yo, siempre trabajamos nunca a la vez. Escribimos cada uno en fases. Ajá. Cada uno hace una versión, pasa al siguiente, luego pasa al siguiente y luego nos juntamos. Y entonces lo leemos durante los días que hagan falta juntos. Y en esa lectura Juan es ultra exhaustivo. Es matemático, es filosófico, pregunta la razón de cada cosa. Y en esas escrituras, que claro, había muchas decisiones ya de dirección fílmica, Claro. ya es una necesidad de entender por qué todo. Entonces, lo cual es increíble, porque yo no sé si yo voy a someterme o me van a someter a algo tan como a donde te lleva Juan. Como por ejemplo, os pongo un ejemplo muy fuerte, que para mí fue genial, por teléfono. Me dice, me he leído lo que has escrito y el infierno. Es que me gustan mucho las visiones de la armonía, de las experiencias místicas y de recuerdo en relación con la naturaleza, con lo armónico, con el amor o con lo luminoso. Pero el infierno no me gusta nada, Paula. Y yo, vale. Y me dice, no me gusta cuando el infierno viene a la actualidad. Había momentos del infierno que se situaban hoy. Y dice, entonces haces porque moralizas. Porque ¿por qué hoy es peor que el siglo XVI? O el siglo... Dice, ¿por qué no es Napoleón? ¿Por qué no es...? Porque si el infierno en determinados momentos lo sitúas en hoy, estás haciendo una moralización estamos haciendo una moralización de nuestra época, y no sé si estamos en esa posición
claro, es un comentario muy heavy. Cuando luego trabajas en plataformas y tal, no te dan esas notas. No. No nos dan esas notas no te dicen esto, de estás moralizando, tomando una actitud moralizante sobre tu época. Con lo cual, tenemos que hacer una reflexión. Dice, el infierno no son males de nuestra época. El infierno, hay que pensar que es el infierno para Teresa. Entonces, claro, yo volvía y me decía, bueno, pero has vuelto a hacer un infierno católico. ¿Quieres hacer un infierno católico? Porque quieras que no. Era el dolor, era la enfermedad. Y ella, la culpa. Y entonces él me volvió a decir, ¿sería ese? Y digo, en parte creo que, en parte sí, porque es una mujer dentro de ese código. Pero él empujando, me acuerdo que llega, además hace que llegues tú. Es un maestro verdaderamente. Y llegamos al lugar de, para Teresa, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? Es el sinsentido de la palabra y de lo que ve. La no comprensión, el que no haya sentido, para ella es el infierno. Y cuando ella, y el sentido es esa experiencia mística que no es explicable, pero tiene sentido, es un sentido de amor. Y lo contrario, en lo que cae, o sea, es una especie de umbral en lo que ella cae en un lado, cae en el otro, es lo que es el infierno. Y claro, aquellas conversaciones con Juan Mayorga eran una barbaridad. Yo decía, no creo que vuelva a hacer un guión donde estas sean las conversaciones. Ya. Y es muy interesante. Y luego tiene algo como dramaturgo muy bonito, que es que él, mientras escribe, se levanta y hace todos los personajes él. ¿Así? Sí. Se levanta y dice, tú eres Teresa y soy el inquisidor. Entonces empieza a hacer el texto y tú te quedas así y dices, ¿leo? Y es que luego lo juega. Y esa es una experiencia. Pero sí que es cierto que lo juega desde su campo de juego, que es filosófico. Entonces es verdad que la película era una vez rara y que adentrarte en el mundo de Mallorca es querer adentrarte en esos mundos filosóficos. Quería preguntarte también si desde el principio estuvo presente la idea de hacer los flashbacks, de integrarlos dentro de la historia. Algunos flashbacks son más narrativos, otros son más poéticos. ¿Cómo hiciste ese encaje dentro de la narración? Pues porque en el fondo Teresa, en el libro de la vida, que es el que ella hace en ese momento donde acaba de hacer las fundaciones, que ella es una mujer madura, que toma una decisión de refundar y hacer una nueva orden, que eso es una cosa que a nosotros nos puede parecer, lo decía antes, ¿no? Nos puede parecer normal, o sea, algo como histórico, lo estudias, una monja que hace una orden. No, hacer una orden es refundar una comunidad completamente bajo nuevas reglas, con sus constituciones. Entonces, eso políticamente, sociopolíticamente es muy bestia. Y hacer una comunidad femenina donde la libertad está en que se genera un espacio donde no van a entrar los demás y desde luego no van a entrar la jerarquía ni el poder masculino, en este caso de la Iglesia, de un poder como la Inquisición. No, tú aquí no puedes entrar. Si nosotras nos hacemos esta orden bajo la regla de la clausura, no seremos libres de ir fuera del mundo, pero en este espacio tenemos absoluta libertad. Es algo que es bastante de petarte la cabeza cuando te vas metiendo. Y es cierto que ella, para justificar esa decisión, escribe un libro donde explica su vida, como es lo que es la película. Y en ese libro de la vida es cuando ella al principio sus recuerdos son más narrativos y habla de sus padres, de su infancia de una manera más comprensible y más ortodoxa en el sentido. Y luego ella, claro, la experiencia religiosa y la experiencia no religiosa, porque no es correcto decir religiosa, es que es la experiencia espiritual y mística. Es la que le lleva a explicar mundos, sensaciones que se alejan de lo ortodoxo, de lo histórico, de la memoria, aunque hay momentos en que memoria e imaginación se mezclan mucho en ella y es muy bonito como lo escribe. Y creo que eso ayudaba a la película, nos ayuda a comprenderla, a entrar en una mente como la suya, primero por el recuerdo, que es más fácil de entender un flashback, que eso estaba planteado desde el principio,
como empiezas en el fondo de una forma bastante clásica, te vas a la niñez y de ahí pasas ya a otro tipo de experiencias que ya no son tan claramente un recuerdo, sino es una imaginación, no sabes si eso pasó o no pasó. Y eso creo que ayudaba a la película. Y lo que sí es cierto es que hubo muchas versiones de qué tipo de flashbacks, qué partes se contaban, qué partes no se contaban. Hubo por ejemplo, una discusión con Juan muy interesante sobre el momento en el flashback donde ella ve a sus padres estar practicando o formar parte de un rito judío, porque no se sabe si fue exactamente así, pero era una manera de contar que Teresa tenía una raíz que, si eso sí es cierto, era nieta de conversos, judaica, porque alguien para la que ha sido símbolo de la cristiandad, del catolicismo, y que ha sido doctora de la iglesia, es doctora de la iglesia, la primera mujer, que eso es un título muy fuerte, fuera judía, o sea, viniera de raíz judía, a mí me parecía importante, igual que determinados toques que había o que hay cuando ella se pone a la ventana, que replican en cierta manera los rezos musulmanes, porque une en cierta forma esa experiencia de todas las religiones, que creo que tienen que ver, que la raíz tiene que ver. Pero la experiencia, la forma de materializar la experiencia mística tiene que ver en las 3 religiones monoteístas al menos, pero también en otro tipo de experiencias o de culturas religiosas, como el hecho de que las monjas teresianas de clausura que hacen oración mental, que eso es una cosa. Yo querría tener oración mental algún rato de mi vida, porque no me oigo pensar. Y es como dedicarte a pensar, que eso es lo que les daba miedo a la Inquisición, que tuvieran un tiempo unas mujeres para pensar. Se sientan como se sientan a meditar los monjes budistas, con el vientre o los chakras, el chakra raíz del suelo, se sientan así, se quedan así. Es que en el fondo luego dices, es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Entonces hay algo muy interesante en eso, que con Juan discutimos mucho hasta dónde era explícito o no, porque históricamente no podemos demostrar que lo sea. Esto es una interpretación nuestra. Bueno, vamos, que no me quiero yo tampoco centrar, que estáis aquí también para hablar con Paula. No sé si tenéis alguna pregunta para ella. ¿Para allí? Bueno, iba a preguntar cuántas versiones de guión hubo, ya me imagino que muchísimas, pero también a nivel producción, porque iba a preguntar también, según iba viendo todas las ideas visuales y como has dicho que todo esto lo plasma ella al escribir todo lo que escribió, ¿qué limitaciones creativas tuviste para producir? O sea, ¿qué cosas tuvieron que quedarse fuera a nivel por producción? Muchísimas. Muchísimas, porque la conversación entre ellos se puede... Claro, se puede acotar, ¿no? Y manejar, pero hay otras cosas que... Claro, en las versiones de guión había muchos más flashbacks, muchas más visiones, y era manejable. Lo bueno era que había como una conversación, que era lo que daba Juan, la obra de teatro, que articulaba, que era la médula espinal. Pero efectivamente hubo muchas versiones de guión, y más allá de estas disquisiciones ético-filosóficas con Juan, que guay, era por pasta, como por recursos, como siempre. Yo qué sé, hubo de todo. Es que si os digo cosas que escribimos, yo qué sé, una virgen amamantando, un hombre mayor, su vida, una bestia. Esto existió en un momento dado. Yo me acuerdo la cara de Alex Lafuente, productor, diciendo, no te digo que no, pero no va a pasar. Y yo, claro, dice, es que hasta la bestia que describes, ¿de dónde la quieres sacar? Y yo, el mundo digital. No, claro, pero incluso los recursos no solo para plasmar y rodar las visiones, sino cuáles luego digitalmente podemos acometer o no, porque también teníamos unos recursos muy limitados, como en el mundo del VFX. No somos Marvel. ¿Qué Santa Teresa requiere de esos presupuestos? Os lo digo de verdad. Si la leemos
y la adaptamos muchísimo, muchas de las cosas que dice. Habría que recrear, ríete, del Imperio de Asgard. De verdad lo digo. Y entonces ahí sí es lo que hubo que decidir mucho. Ahí entró entonces más lo biográfico, que era más... Y hacerlo cada vez más pequeñito. Y bueno, cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, que por ejemplo el personaje de la madre de Teresa, Isabel de Ahumada, Beatriz de Ahumada, y que hace Julia de Castro, tenía mucho más. Y al final se quedó en... Nos quedan 3 horas de rodaje, vamos a la huerta. Julia, coge a Inés, os seguimos. Y iban cantando ahí una canción y que es súper bonito, pero fue... Venga, la madre de Teresa no se puede quedar fuera. Y Julia, ponte ahí, lee un libro, porque la madre de Teresa leía libros y era muy importante que la madre de Teresa leyera. Era radicalmente importante para entender una mujer así, porque era algo extraordinario. Pero así, al final, la vida del cine independiente, tú filosofas durante años con Juan Mayorga para luego tener que en 2 horas correr con la cámara detrás de Julia de Castro y Aïnés Janou en una huerta de Badalona, que menos mal que era a última hora de la tarde, está bonito. Entonces, ¿qué hacemos? Os paráis ahí y yo, canta la nana. Es que luego es así. Y dices... Pero había muchas cosas. Te he dicho la más bestia, esta que te digo de un animal bestial, pero por ejemplo, para mí era muy importante, ya eso cayó prontísimo. La bestia con la Virgen amamantando un hombre mayor y tal. Esto no lo había contado, ¿eh? Por cierto, estas cosas que a la Isla Fuente igual me mata, a la Isla Fuente. Pero, por ejemplo, sí que hubo una discusión de producción hasta 10 días antes, bestial, en torno al cisne. El cisne salía en muchísimas escenas, porque para mí el cisne era la vanidad, es la belleza, era ella misma mirándose, era como un animal totémico, mitológico, es un animal que todas las tradiciones y todas las religiones lo tienen como animal mágico, porque como las ánades, las ocas. Esto es mi mundo friki filóloga, ¿vale? Me gusta mucho ser simbolista y estas cosas me gustan leerlas, o sea, y me gustan. Entonces, el cisne, que de ahí el patito feo y toda la mitología en torno al cisne y la mitología romántica, porque el cisne es un ser hermosísimo, que se convierte en hermosísimo, que camina, nada y vuela. De mover por todos los... O sea, es un animal. Y yo estas chapas las metí a producción. Y era como... Qué bien. El cisne, ¿sabes? Stop cisne. Stop cisne. No puede haber cisne. Yo es que es imposible que no haya cisne. Luego había un momento que se quedó... Porque claro, como me dijeron, tienes un día de cisne. Vamos a traer un cisne un día. Luego, efectivamente, qué infierno el cisne. O sea, es un animal altamente... peligroso, violento, antipático y difícil para rodar. Y además te sientes fatal porque lo tienen ahí atado la patita en el agua. Él puede nadar, pero nadie se cansa. Eso puede rodar 3 horas con el cisne. Bueno, no nadéis con cisnes. Yo ya he aprendido que nunca más, por mucha carga simbólica que tenga, va a haber un cisne. Y entonces hicimos un cisne muñeco. Claro, también eso era un problema. El dummy para producción. Un buen dummy que articule sus alas y el cuello se mueva, eso es carísimo. Entonces hicimos un muñeco, porque no había dinero para un dummy realmente de cisne. Entonces se hizo un cisne con una pluma que al principio hasta era como de peluche y dije, ¿qué es eso? No podemos ni acercar la cámara porque se ve el peluche. Entonces, vamos, por favor, uno con plumas de verdad. Eso era más caro. Los de arte hicieron, si me oyen los de arte, Marta, es que esto fue un gran infierno, semanas discutiendo el cisne, el muñeco del cisne, que hace el cisne, por favor, que tenga el cuello plumas de verdad, no solo las alas, cada vez ese plano que hay, que todo el mundo me dijo quítalo, porque además se van a meter contigo por todo lo que se meten contigo siempre, cuando le hace así, que hace una pluma que hace, que a mí me gusta mucho, pero claro, de esos planos había un montón, hicimos una escena como pseudoerótica con el muñeco cisne, y no se aguantaba, y el propio director de arte me decía, José Tirado, que es maravilloso, me decía, esto va a aguantar, y yo, algo va a aguantar, no sé cuánto va a aguantar. Aguanta 1 segundo y 7 frames, sin que tú digas, si os dejara el plano más largo diríais, muñeco. O sea, pluma, o sea, mentira, todo. Entonces es como, ¿cómo aguanta?
había en el infierno, como estaba el cisne en torno a esas sensaciones armónicas de belleza, de la Arcadia, de la naturaleza, estaba el cisne también en el infierno, y yo quería hacer la imagen de Leda y el cisne, que era Zeus, que se folla a Leda. Eso es un mito, que Zeus se transforma en cisne y entonces penetra una ninfa. Y es un mito muy feo y violento, la verdad. Bueno, la mayoría lo son. Claro, la mayoría lo son, y Zeus era un ser bastante Terrible. Sí. Era un violador, básicamente. Era un violador, efectivamente, en forma de cisne, en forma de no sé qué, en forma de... Entonces, esta imagen que la quisimos hacer, que la han visto 3 personas, porque claro, como era un muñeco, está muy lejos. Está en el infierno, ¿eh? Si la volvéis a ver, veréis ahí, que ahora la veréis, porque diréis, ahora lo veo. Pero es que la manera que pudimos rodar aquello era lejos, 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 porque es que si te acercas, muñeco. Entonces, mucha filosofía mística, y la realidad era esto. Se nota el cisne, no sé, el cisne es que fue muy significativo. Y ya una semana antes, cuando me dijeron, hay un día de cisne, media jornada de hecho, porque no rueda más. Y yo, que no rueda más, lo ha decidido. No rueda más, media jornada de cisne. Y fue, no rodéis con cisnes, de verdad lo digo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Vos? Hola, ¿qué tal? Ariel de Black Am, Red Audiovisual, que gracias por esta película muy reflexiva sobre la virtud, sobre lo que no es la virtud. Es un mundo muy, muy bello. La pregunta que tenía era, porque en cuanto a la iluminación, ha habido momentos, bueno, no sé, supongo más de lo que puedo esperar, pero que era solo luz natural, a lo mejor con velas o lo que... Y también una última pregunta, ¿el sapo? ¿Por qué el sapo? El sapo sí era una... Llevamos 2 películas con sapo. La de Itziar, la de Satso Arana. Sí, las chicas de Staffing también hay sapos, porque bueno, el sapo también tiene su carga simbólica, su sapo, su príncipe, su cosa que esconde el sapo. Pero aquí no iba por ahí, ahora te cuento lo del sapo y luego te cuento la de la fotografía. El sapo es porque Juan eligió, y era uno de los momentos más bonitos de la obra teatro, cuando el momento en que la primera vez que escribe Teresa en el libro de la vida, que le habla Dios, es porque vio un sapo. Ese es un momento tan surrealista que a mí me parecía una fantasía de momento. Entonces ella, Clara Sanchís, que era la actriz que hacía de Teresa en la obra de teatro, yo vi un sapo cojo. Y hacía así. Y yo me quedé en el teatro diciendo, ¿cómo? Un sapo cojo. Y con él, es que fíjate tú lo que dice Teresa, yo vi un sapo cojo. Y como vi un sapo cojo, entendí que a través del sapo cojo Dios me quería decir que no debía estar con esa persona. Es que es fantasía. O sea, esto es el mundo de la interpretación de las cosas del mundo bajo los parámetros que cada uno queramos. Ella decía, convencidísima, lo cuenta, que es que te lo crees, que dices, te creo. Ahí ves también el poder de la palabra y el poder de Teresa a la hora de crear mundos, era una enorme manipuladora, Teresa, por la capacidad y la inteligencia que tenía. Y en ese momento tú te estás leyendo el libro de la vida o lo veías allá en la obra de teatro yo una vez vi un sapo cojo a la luz del día y mediante ese sapo descubrí que Dios quería decirme que la compañía con la que estaba no era buena y que no debía ver a esa persona nunca más. Y el otro le dice, ¿pero qué dices? Claro, porque tú lees eso y dices, y porque ese sapo me lo encontré otra vez y estaba con la misma persona que no era buena. Entonces yo entendí que Dios me hablaba a través de ese sapo. Ponía este sapo para hacerme entender que esa persona no era buena. Y yo, es que me parece increíble. Me parece un mundo maravilloso de esta mujer. De ahí lo de sacar el sapo, no sé si entiendo o no. Entonces, claro, lo maravilloso verdaderamente hubiera sido no sacar el sapo. Porque lo increíble es que ella lo cuente y tú te quedes así diciendo, que viste un sapo y tú entendiste que esa persona no era buena. Vale, o sea,
y te lo compro porque eres tan fascinante, Teresa, que te creo. Pero era tan difícil ir siguiendo plásticamente que como salían al patio, digo, salgamos al patio, y ahora te cuento, y hilo con lo de la luz, porque la película era muy claustrofóbica, claro, con esa cocina, con la densidad del diálogo, etcétera. Y entonces llegó un momento que digo, y podíamos poner el sapo. Y yo creo que habría que sacar el sapo. Y Alex de la Fuente dijo, no sapos. El sapo, o sea, me negociaron el sapo con respecto al cisne y cosas así. Sapo sí, ¿qué sapo? Sapo. Y eran ranas. Entonces, porque era fácil tener 5 o 6 ranas. Pero los sapos son como más... Son más grandes y más repugnantillos. fiotes y más repugnantes. Lo que pasa es que lo que hicimos es acercarnos muchísimo para no somos todos expertos biólogos, creo, que entonces muy cerca de la rana, cuando no tienes escala, puedes llegar a pensar que es un sapo, que son más grandes, pero eran ranitas así de pequeñas. Una bizarrada, eran las 4 de la mañana, no está aquí, va a venir Raúl Acín, que es el script con el que yo trabajo, eran las 4 de la mañana y me dice, la vida es maravillosa, Pablo Ortiz. Y yo le digo, ¿qué? Y dice, estamos a las 4 de la mañana ya rodando un sapo. Y yo, en el futuro piensas y dices, es verdad. Y digo, dice, qué cosa más extraña, ¿no? Dice, yo no sé si he hecho más. Porque claro, mientras tanto, Blanca Portillo metidísima y diciendo todo esto, el sapo, cojo. Y el sapo ahí, y el sapo aguantaba. Y no como el cisne. Claro, como el cisne, los sapos, las ranas se portaron súper bien. Estábamos 2 o 3 y aguantaron el plano, aguanta el plano. Y yo, aguanta el plano. Y Raúl me decía, y yo, qué maravilla, ¿no? Y la rana. Hay raccord. Sí, se giraba, tal. Y tenemos hay raccord, que parece una tontería, pero en los detalles de la rana, a luego abrir al de Blanca, y la rana hace así, y se coloca con raccord, se mueve a su tempo y en su dirección correcta. Y yo, bueno, vamos. Y esto ocurrió. Y ahí también por la claustrofóbica y lo de la iluminación de los espacios en Teresa, que tiene muchas cosas. Voy a empezar por el nivel teórico, filosófico, estético, que luego, de nuevo, está condicionado absolutamente por los recursos. Sí que es cierto que había como 2 raíces estéticas para Teresa. Una era la representación de la mística en el romanticismo. Es una Teresa muy romántica, pese a todo. Y Juan Mayorga lo dice una cosa muy bonita de Teresa romántica, porque dice que los románticos, como Teresa, y como creo que seguramente el 95, 99% de los que estamos aquí, podría arriesgarme a decir que el 100% de los que estamos aquí, porque yo creo que el 50% de la población es romántica, en el sentido de Juan Mayorga, que es aquellas personas a las que el mundo no les da lo suficiente. Necesitan más. Y ese más, ese imaginar, ese más es más. La pragmática y los límites estrechos de la realidad cotidiana no son suficientes. Y es que he estado con Inés, hemos tenido una reunión con otra amiga que es altísimamente romántica. Bueno, las 3 somos altísimamente románticas, de formas muy distintas, en materializaciones diferentes, pero altísimamente románticas, y podría poner, que haría una apuesta de que los que estamos aquí todos somos románticos por definición de lo que hacemos. Y muchísima gente. Pero Teresa es extraordinaria, altas capacidades de romanticismo. Y sí que es cierto que eso es una cristalización de la mística desde los códigos románticos, porque en realidad no sabemos cómo era la mística del siglo XVI del todo, porque el siglo XVI, ahora nos separan 400 años, hay otro código espiritual, otro código mágico, ahí entra la magia en muchos sentidos que no sabemos, la magia del siglo, cómo operaba la superstición y la magia en el sistema ideológico, filosófico y conceptual, y sobre todo en las mujeres y en el conocimiento, por ejemplo, de la ciencia y del conocimiento del mundo. No lo sabemos, porque ese conocimiento mágico se ha perdido también. Entonces es verdad que la cristalización o el filtro de la mística viene desde el romanticismo, a través de cuadros muy místicos, de poemas que recupera el misticismo. Yo para Teresa tenía
un poema de Becker, que a mí Becker no me gusta especialmente, pero había un poema totalmente, era Teresa y era la mística, era como él veía en el hilo de una hoja, veía el todo, era eso. Entonces en realidad nos llega por eso. Y hay toda una tradición de pintura romántica, mística, que nosotros y que arte tomó mucho como referencia. Y luego estaba la pintura barroca, el claroscuro como una cuestión que es lo que estamos hablando. Razón por la que, por ejemplo, Teresa va de blanco, aunque la gente que sepáis de teresianas y carmelitas jamás fue de blanco, siempre fueron de marrón. Y era un hecho, el marrón carmelita es una definición de la orden. Y sin embargo, yo cuando estuve con las carmelitas y cuando nadie lo critica, porque es una decisión conceptual de Teresa tiene que ir de blanco para que el inquisidor vaya de negro. Aunque nunca jamás fue de blanco, ni sus monjas fueron jamás de blanco. Pero era una decisión estética. Y entonces ese claroscuro, ese tratamiento de los blancos, el tratamiento de los negros, el tratamiento de la sombra, de la luz, tiene que ver esencial y radicalmente con lo que están hablando, de lo que va la película. De la duda, la determinación, la fe, la virtud, el bien, el mal, el cielo, el infierno, todo eso que están hablando. Todo esto, que es la parte teórico-estética, a la que también dedicamos mucho tiempo, y es un tiempo muy gozoso, donde tú buscas cuadros, dices qué bonito, luego llega la preproducción y el rodaje, y de nuevo es una película muy pequeña, es independiente y con recursos muy limitados, y esto cristalizó en algo increíble, con un director de fotografía maravilloso, que es Rafa García Martos. ¿Hay alguien que lo conoce por ahí? Pues es un director de fotografía increíble que, bueno, como dice él, es una joven promesa de 60 y tantos que ha empezado a hacer cine ahora porque viene de la publicidad. Y yo lo descubrí porque me lo recomendó Rodrigo Cortés, que había hecho El amor en su lugar, que tiene una fotografía increíble, increíble, y una cámara increíble. Y me acuerdo que me dijo, es que deberías trabajar con Rafa. Y Rafa es una pasada, porque ante él que viene de la publicidad, y la publicidad, venga, aquí no tenía casi recursos, y la delicadeza, un tío además un tipo, y la delicadeza con la que hacía todo era increíble, y la mayoría de la película está hecha con muy poca iluminación, muy poca. Está hecha aprovechando mucho la luz natural y las horas de luz natural, lo cual nos obligaba a tener pues, unos rodajes curiosos de horarios. Y luego, gran parte de los interiores están iluminados con los candiles que se ven o que no se ven. Por ejemplo, teníamos un equipo donde había muchas mujeres eléctricas, que no es nada habitual en el cine, y eran, lo decíamos, las jefas de velas, porque movían cantidades ingentes de velas. O sea, igual que colocas focos, colocaban como habían creado un invento, unas plataformas de velas de doble mecha que iban moviendo y para iluminar con velas, con Kubrick pero digital, no 70 milímetros. Pero fue muy bonito y hay algo muy, 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 muy bonito en la fotografía que yo reivindico porque es una pasada por parte de Rafa poder rodar así y por parte de los actores, que es decirle a ellos, este es el candil que hay, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que es San Juan de la Peña, perdón, el último claustro que se ve que da a la montaña, que da a la montaña, pero no da, buscarlo en Google, ya veréis qué sitio más bonito, pero no hay abismo. Lo que hay es montaña. Pero es un sitio único y es como se ve. Pero claro, es patrimonio de la humanidad, estuvo ahí el Santo Grial, dicen ellos. Es patrimonio de la UNESCO, entonces no se puede meter ni un foco, todos los focos tenían que estar fuera, entonces una grúa con un tal, y entonces hubo varias escenas que también íbamos muy rápido porque esta película se rodó en 28 jornadas, fue una bestialidad que se pudo hacer por los actores que eran, y que en parte, además del texto como lo defienden, era, lleváis este candil, iluminaos vosotros. Y ahí hay un par de escenas cuando salen a ese claustro que no podemos sacar focos, que entonces Elia le dice, ¿por qué tal y cual? Y él coge y les dice, no sé qué, no sé cuántas, y se están iluminando. Porque no teníamos nada más. Que ese candil de queratina, que era también un infierno para el racón, porque a veces había una llama así, a veces había una llama así. ¿Eras tú?
Vale, pues yo quería preguntar sobre cómo ha sido el proceso con los actores y si hubieron muchas modificaciones del guión final, si luego en el trabajo con ellos, porque como es un texto tan preciso, filosófico y tal, como que cuesta trabajo, o sea, no me imagino poder quitarle algo, ¿no? Pero no sé si en su proceso para naturalizarlo, ¿no? Para el audiovisual y todo eso, si hizo falta alguna modificación. Nada, ni una coma. Es brutal. Es más, quitamos alguna cosa en algún momento que quizás ya se hacía, ya es denso el texto. Y había veces que dijimos, vamos a quitar. Yo le dije a Juan, pues quitaré. Lo que no voy a hacer es modificar. No modificaron nada ellos. Son increíbles. O sea, Blanca Bortigas y Echandía en el dominio del texto son brutales. Es algo, no se puede explicar lo que es trabajar con ellos el texto. Porque, por ejemplo, cuando hicimos La novia en Lorca, los actores inventaban un poco más a Lorca, a veces. Que luego no pasa, pero yo de pronto me convertí en una talibana. Y era mi lema, que se me reían, era... Yo tenía 2 lemas, que uno lo mantengo y el otro... Bueno, y el otro lo mantengo también. Uno es solo se trabaja, que eso lo decía Lorca, y lo decía de Lorca Leonard Cohen, solo se trabaja bajo los estrictos márgenes de la dignidad y la belleza. Hasta el punto de reírse los actores con esta frase, pero es verdad, solo se trabaja así. Y el otro es a Lorca no se le toca. Es como no puedes llegar tú aquí y creer que te puedes inventar a Lorca. De verdad. Y de ¿por qué? Y si digo, y yo, pero si dices qué. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Digo, podemos poner en escena, suprimir, tal, pero... y ellos, y sin embargo Blanca y Asier, que tienen una tradición teatral y un control de los textos y de la palabra muy bestia, ni lo planteaban. Lo que era espectacular es ver la disciplina con la que estudiaban el texto todos los días, decenas de veces, repetición, hasta tenerlo tan interiorizado que luego no tocaban ni un... Pero bueno, y ensayos, quedar al vermú y estar el vermú y ponérselo a decir en un bar o en casa de Blanca, o era muy divertido vérselo porque lo pasaban a veces como si fueran niños pequeños, ¿sabes? Se lo decían como si fueran niños pequeños, o cuando decían, vamos a hacer una pasada de rubias. Y era en plan el mismo texto de Teresa, sin ni una coma, pero si no me decís, tengo que quemar vuestra alma. O sea, era como de, ¿a qué habéis venido? A salvar vuestra alma o quemarla. Y entonces luego yo ponía a él y la otra, quemarla. Y entonces las pasadas ayudaban mucho a entender el sentido, que a veces se te pierde con la sacralización. Y el bajarlo a cosas así, bueno, tenían mucho, pues no, claro, el monólogo de Teresa ese de, yo vi un ángel, cabe mí, en el lado izquierdo, no era grande, no era sino pequeño, hermoso mucho. Entonces era muy, muy, muy bonito y muy divertido verlos. Y son una barbaridad, son ni una coma. Es Teresa. Y por ejemplo ese monólogo de Blanca, que es a un plano, de la transverberación, es muy difícil de hacer, con la cámara aquí. Como dice ella, pero ahí va a estar la cámara, yo sí. Eso no me hayas dicho yo. Pues Blanca ya había trabajado con Mayorga, o sea que dominaba bastante, ¿no? Su código. Sí. Sí, todo su... Sí, ella tiene un control muy fuerte de Mayorga, de ese tipo de textos y de la palabra en sí. Es una bestia. Una bestia. Bueno, a mí la verdad es que se me ha pasado más... Podemos hacer una pregunta, pero claro, es que nos quedamos aquí. Me enrolla mucho. No, al contrario, vamos, que estaríamos... Bueno, yo estaría escuchándote Bien. por muchas más horas, pero bueno, nos queda una preguntita. ¿Quién se anima? Hola. Bueno, decirte que me ha gustado muchísimo audiovisualmente y preguntarte que cuánto tardaste en el montaje. Pues mira, fue una película muy delicada de montaje, pero al mismo tiempo, como es una peli que rodamos en poco tiempo, que el texto de Juan, precisamente por esa matemática de Juan, es jodido, porque no puedes cortar donde quieras y retomar, porque no tiene sentido, porque él va concatenando muy bien. Teresa también. Entonces era una movida, cómo está hilvanado el texto y no permitía.
y casi todas las entradas y salidas de flashback y tal estaban ya planteadas en rodaje porque no hay tanta flexibilidad como podría parecer. Hay cortes, pero no. Y montamos relativamente rápido. Relativamente porque luego es verdad que en un primer montaje se tuvo rápido, pero luego había como delicadezas. El infierno, por ejemplo, costó mucho. Hubo muchas versiones de montaje del infierno. Entonces sí, era también delicado. No pecar de los tiempos, los ritmos. Sí, fue bonito montar la película porque tampoco tiene unas leyes de montaje. Ahora, por ejemplo, que estamos haciendo la historia de Hildegard Rodríguez Carballeira, es todo lo contrario. Es una historia pum, 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 y a nivel de montaje es más clásica. Ha costado más porque tiene muchos más planos, tiene muchas más escenas, hay acción. O sea, pasan cosas en muchos sitios con mucha gente, con más personajes, pero al mismo tiempo lo mides con un código más al que está más habituada. Más, no sé, puedes verte los montajes de Thelma Schoonmaker, de Scorsese para referenciarte para Hildegard, pero no para Teresa. Era una cosa muy delicada. Y lo hicieron Pablo Gómez Pan y Estel Román, que son muy maravillosos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula, por favor, por hablar contigo de nuevo de esta película, que cada vez que hablo contigo de ella aprendo más cosas. Hoy ya, vamos, Qué bien. entre el sapo, el cisne... Bueno, no, aparte de esos detalles... A mí me gusta la Real- de Flora, pero no me dejan rodar. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula. Miquel.